estuvo en Perú, en Puerto Maldonado. Esto en Perú. Allá el Papa Francisco sostuvo un encuentro con indígenas de la región, con indígenas peruanos, pero también asistió una comitiva boliviana, encabezada por religiosos, por sacerdotes católicos y un grupo de dirigentes o representantes campesinos y también indígenas bolivianos que llegaron hasta Puerto Maldonado para sostener este encuentro con el Papa Francisco. Nos llamó la atención el hecho de que una comitiva boliviana estuviera allá. Queríamos saber si esta comitiva boliviana tuvo la oportunidad de tener un encuentro más próximo con el Papa Francisco, de hablar con él, de plantearle algunas demandas, pero en términos generales, los indígenas, representantes de comunidades indígenas de Perú, de Bolivia, ¿qué le plantearon al Papa? ¿Qué le pidieron? ¿De qué hablaron? El vicario pastoral de Pando, en el vicariato de Pando, el padre Juan Elías Siripi, fue uno de los que encabezó esta comitiva boliviana que estuvo en este encuentro con el Papa Francisco. Le hemos hecho una entrevista al padre Juan Elías Siripi, vicario pastoral en el vicariato de Pando, que reitero, fue uno de los que encabezó esta comitiva de representantes indígenas bolivianos que llegaron hasta Puerto Maldonado en Perú para escuchar al Papa y para que también sean parte o se sumen a las demandas que las comunidades indígenas peruanas le hicieron al Papa Francisco, muchas de ellas coincidentes con lo que demandan y con las preocupaciones que tienen los indígenas bolivianos. Escuchemos esta entrevista que dura 10 minutos con el padre Juan Elías Siripi, vicario pastoral en el vicariato de Pando, que nos contó cómo fue esa experiencia del encuentro con el Papa Francisco y los temas que se abordaron. Padre Juan, ¿cómo puede evaluar usted este encuentro con el Papa Francisco? Lo escuchamos, adelante. Mire, ha sido un encuentro conmovedor, emocionante, lleno de palabras muy fortalecedoras. El mensaje del Papa, que escuchó con atención a algunas personas representando a los pueblos indígenas y originarios de acá de Puerto Maldonado, de Perú, de Madre de Dios. Entonces, las palabras han sido conmovedoras en el sentido de que están los pueblos, los indígenas, muy agradecidos porque se acordó de ellos, ¿no? Dice Papa Francisco, te acordaste de nosotros, estás con nosotros y queremos que nos escuches porque estamos siendo amenazados por que nuestras selvas están quedando deforestadas y también muchas empresas quieren que desaparezcamos, etcétera. Entonces ha sido conmovedor la palabra también de los indígenas y la escucha atenta del Papa, que después nos ha pedido a todos cuidar nuestra Amazonía, cuidar sobre todo, defender siempre la vida, defender la cultura y también la lengua de nuestros diferentes pueblos. Y la gran responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra Amazonía para vivir en armonía, en paz, en alegría, para el bien de nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces han sido palabras muy conmovedoras y muy comprometedoras también para todos, sobre todo los que somos creyentes, los que creemos en este Dios que nos ha dado esta linda tierra de la Amazonía. Padre Juan, entre los principales temas que se tocaron, o por lo menos la comitiva boliviana, ¿qué temas le planteó al Papa Francisco? Bueno, nosotros hemos venido simplemente a participar, hemos sido invitados por el Vicariato Católico de Puerto Maldonado y hemos participado aquí juntamente con los otros pueblos y también sentimos la misma preocupación, ya que nuestra Amazonía está siendo deforestada, ¿no? Ya hay
muchas hectáreas deforestadas, árboles caídos, y sin importar, digamos, sin importar y respetar los pueblos que han vivido siempre en esta tierra. Entonces, nosotros compartimos la preocupación y los problemas que tienen también nuestros hermanos del Perú. Padre Juan, la principal preocupación de los indígenas bolivianos es esa que están perdiendo poco a poco sus territorios producto de la deforestación o la extensión de la frontera agrícola. ¿Es lo que más les preocupa a nuestras comunidades indígenas? ¿Pudieron expresar eso ante el Papa? De Bolivia no habló ni un indígena, aunque vinieron con nosotros, sí estaban en la comisión, en la delegación, pero como solamente hablaron 3 personas indígenas y hay muchos pueblos indígenas en Perú, le dieron prioridad a ellos, ¿no? Pero estamos ahora compartiendo sí con ellos también las mismas preocupaciones y además conociendo también las otras problemáticas que tienen aquí, ¿no? Padre Juan, el Papa recuerda a Bolivia, mencionó de alguna manera a nuestro país. No mencionó, estábamos de él, pero no mencionó a Bolivia ni a Brasil, porque también están los pueblos de Brasil aquí. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado invitó a la frontera, ¿no? A Bolivia y a Brasil, pero el Papa se ha referido concretamente a los pueblos del Perú. Pero sí estamos aquí unidos con todo el pueblo de Perú, ¿no? Padre, vale decir que la problemática que han expuesto los pueblos indígenas del Perú, ¿usted diría que son problemas muy similares a los que tienen nuestras comunidades acá en Bolivia? Similares, porque están deforestando también la Amazonía de Bolivia. Segundo, porque están explorando para buscar petróleo y explorando la tierra amazónica, buscando petróleo, ¿no? Y además contaminando los ríos que tenemos, así los peces y el agua, que todo. Entonces eso también son similares problemas que tenemos nosotros, lo que tienen aquí en Perú. Padre Juan, sobre esto, el Papa Francisco, bueno, usted ha mencionado algo, pero el Papa Francisco concretamente les ha mandado un mensaje a los gobernantes para que dejen de deforestar. ¿Qué les ha dicho a los gobiernos de nuestros países, padre? Que se busque política de respeto a los pueblos indígenas, que respeten su cultura, su sabiduría que tienen, y a los indígenas sobre todo les digo que no se deben engañar con nuevas ideologías, que hablan de ellos, pero sin embargo lo están haciendo desaparecer, ¿no? Y ha mencionado que cuando las mujeres dan a luz, las mujeres indígenas, sin que ellas sepan, las obligan o las sterilizan sin que ellas sepan. Entonces tengan cuidado también por la ideología que están poniendo el nombre de los indígenas por delante, pero simplemente para aprovecharse. Eso ha pedido solo a los indígenas, pero también ha dicho que defendamos él, que debemos defendamos. El Padre Juan, las últimas consultas en lo personal, en cuanto a su vida pastoral, ¿qué significa? ¿Qué trascendencia va a tener en su vida religiosa, Padre, este encuentro tan cercano con el Papa Francisco? Yo estoy contento porque conmigo vinieron más de 100 personas y entre ellas han habido personas que también a veces nos mostramos indiferentes a la situación, pero con la palabra del Papa y de nuestros hermanos indígenas he sentido que les ha llegado la palabra y creo que van a tomar conciencia, vamos a tomar conciencia todos de la importancia que debemos darle a nuestra región, a nuestra casa común, a nuestros hermanos indígenas, de ser responsables con nuestros actos y sobre todo de ser discípulos de Jesús, que respete la vida, como dijo el Papa, un discípulo que respete la vida, que respete la cultura y que respete la lengua de nuestros hermanos. Padre, ¿cómo se hizo la selección de los indígenas y campesinos que formaron parte de esta comitiva? ¿Fue la iglesia la que seleccionó a los dirigentes que viajaron o cómo se hizo? Sí, yo estuve visitando su pueblo, sobre todo los machineros de Alinagua, que están en el norte del país, que están en Volpebra, en el municipio de Volpebra. Entonces son con los que más yo visito y trabajo. Entonces, gracias a Dios, pudieron participar mujeres y varones. Y entonces, sí un poco no, pero estuvieron con nosotros.
La mayoría de los que participó son de los diferentes grupos pastorales de la parroquia. Penúltima consulta, padre. Estos pueblos que usted ha mencionado son parte de las 36 naciones que están reconocidas por la Constitución. Estos pueblos, que en su mayoría viven en la Amazonía, padre, ¿cómo están? ¿Están protegidos? ¿En estos últimos 10 años sus condiciones de vida han mejorado o siguen estancados, padre? ¿Cuál es su situación? Bueno, en los pueblos, por ejemplo, de los Machineri, yo creo que los únicos que tienen allá es una antena que le han puesto de Intel. Después, bueno, siguen lo mismo, digamos, ¿no? Un poquito mejorado, que le han hecho una casita, pero todavía el acceso al camino no está bien, igual los de Aminagua. Yo estuve para el día de Navidad, para Navidad estuve con ellos, y era muy difícil entrar y peor salir, si es que llovía. Entonces, todavía están con ese problema, ¿no? Que les cuesta salir y además la comunicación difícil, digamos, de transporte. Así que... y además víctimas de la deforestación, padre. Así es, de la deforestación y también a veces del engaño, ¿no es cierto?, de la injusticia, pero poco a poco están también ellos ya formándose y conociendo su derecho. La última, padre Juan, a la llegada a Bolivia, ¿ustedes van a socializar este encuentro? ¿Está programada una reunión tal vez con más comunidades indígenas? Sí, es la preocupación también de nuestro obispo, de acercarnos más a ellos, trabajar más con ellos, ¿no? En Pando, en todo el vicariato, porque también queremos llegar a donde están los toromonas, un poco lejos, difícil de entrar, pero queremos hacerlo. Entonces, es una preocupación de la iglesia de Pando, y seguramente que vamos a socializar, vamos a formar equipo de trabajo para poder llegar también donde ellos. Padre Juan, le agradezco mucho por haber aceptado conversar con Herbol y con nuestro programa La Tarde en Directo, que sea hasta cualquier momento. Muchas gracias, pues, que Dios les bendiga de Puerto Maldonado, Perú, para todos ustedes. Esa es la conversación que sostuvimos con el vicario pastoral en el vicariato de Pando, el padre Juan Elías Siripi, a propósito de esa su participación en el encuentro con el Papa Francisco en Puerto Maldonado, Perú, una comitiva de representantes de comunidades indígenas de nuestro país que estuvieron allá, comunidades indígenas que están reconocidas dentro de las 36 naciones indígenas de nuestro país, como por ejemplo los Machineri, sí, estuvieron ellos, el pueblo Toromona, también los Yaminagua, a los que hacía referencia el padre Juan Elías Siripi, y la situación que ellos atraviesan, las condiciones en las que se encuentran, las dificultades y cómo tienen que lidiar ellos, y la amenaza que representa la deforestación en esa región de la Amazonía boliviana, tal cual lo dijo el padre Juan Elías, porque si hay algo común que le expusieron al Papa Francisco los representantes indígenas de Perú, Bolivia y Brasil, fue la gran amenaza y el peligro que representa para ellos y para sus territorios la deforestación. Objetivo: ampliar la frontera agrícola, en muchos casos la expansión de las áreas urbanas, en otros la explotación de recursos naturales, como por ejemplo el gas y el petróleo. Con eso tienen que lidiar estos pueblos indígenas acá en Bolivia, también en el Perú y en el Brasil.